Decirlo ahí. Del mío. Bueno, aquí estamos en Instagram. Estamos esperando porque vamos a conectar a Angélica Lozano, la senadora, en llamada simultánea. Entonces toca esperar un momento que se conecte, toca darle conectar a la llamada. Bueno, ¿este canal de quién es? No sé, creo que mío. ¿Y allá no? Instagram. Instagram. Bueno, un saludo para todos. El día de hoy estamos haciendo un ejercicio pues, de gobierno abierto, informando lo que hicimos en este primer periodo de sesiones, tanto para el Consejo como para la Asamblea Departamental, lo que es una rendición de cuentas. Y básicamente lo que vamos a hacer es eso, rendirles cuentas a la ciudadanía y decirles exactamente qué es lo que hemos estado haciendo durante estos 2 meses y cuáles son los planes también a futuro. ¿Por qué no, Ana Luis? Bueno, sí, o sea, hoy nos conectamos, primero 2 meses de trabajo ahí en el Consejo y en la Asamblea Departamental, 2 meses con muchos retos, 2 meses donde nos enfrentamos pues a diferentes problemáticas que surgieron en la ciudad, en el departamento, pero que digamos que seguimos aquí pues muy parados en la raya, muy conscientes y muy en contacto con todos ustedes que nos dieron la confianza ya hace más de 7 meses desde que terminaron las elecciones al Consejo y a la Asamblea. Y entonces pues seguimos aquí, firmes, presentes con todos ustedes, caminando las calles. Ustedes nos han visto muy de la mano desde todos los problemas que han sucedido en la ciudad y en el departamento. Entonces yo creo que ese es el problemática de la ciudad, del departamento, y seguiremos acá. Entonces un saludo gigante a todos los que se están conectando en este primer informe de rendición de cuentas del periodo del Consejo y la Asamblea Departamental. Un aviso. Ahorita teníamos la rendición de cuentas en el Parque San Pío, pero por toda la emergencia ambiental una de las recomendaciones es evitar aglomeraciones. Entonces, pues un mensaje, digamos, de responsabilidad. También nos toca pues predicar con el ejemplo. Entonces, pues decidimos hacerla virtual, conectar, digamos, que es parte de las prácticas que nos toca a todos hacer. Ahorita clases virtuales, trabajo, teletrabajo, todas estas formas pues son deseadas, aceptables y son formas de cuidarnos. Allí en Instagram, no sé si se nos va a conectar, toca que le dé conectar con la llamada a Angélica Lozano, que ella le dé ese botón. Vamos a ver si se nos Además va. de eso, tuvimos suerte porque se largó un aguacero acá en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, si hubiéramos hecho el evento también en el Parque San Pío, pues posiblemente nos hubiera tocado aplazarlo o moverlo para otra hora. Entonces, pues todo se dio. Aquí estamos sentados con ustedes, hablando y esperando ya para dar inicio a este primer informe de rendición de cuentas. Muy contentos, la verdad hemos estado, nos ha gustado este trabajo y estar más que todo con ustedes, transmitiéndoles de primera mano todo lo que suceda en el Consejo y en la Asamblea Departamental, que fue nuestro mayor reto y compromiso. Y creo que, sabe, Danois, que vale la pena hacer como un ejercicio pedagógico, una presentación. Mucha gente, digamos, está en la página mía, pero no sabe que Ferley qué está haciendo, Danovis, o en la página de Ferley. Entonces, si quiere, preséntese, o yo lo presento a usted y tal. Él es Ferley Sierra, es diputado de la Asamblea Departamental, o sea, lo mismo que hacemos nosotros en el Consejo, lo hace él a nivel departamental. Entonces, cuando nosotros nos toca meternos en la infraestructura de Bucaramanga, le toca ir a ver la ruta del cacao, la conectante, San Vicente de Chucurí, Barbosa, los municipios, todas las causas departamentales. Entonces, pues él entró con un trabajo también de opinión, con las uñas, haciendo las cosas bien, y pues bueno, ahí está haciendo grupo, equipo con nosotros en la asamblea. Bueno, yo voy a presentar a Danovis, aunque ya los seguidores de nuestra página ya lo conocen porque fue con el que hicimos la campaña. Bueno, Danovis es concejal de Bucaramanga, y el día de hoy pues justamente estamos haciendo esta actividad rindiéndole cuentas. En el caso de él, pues es estudiante WIS, actualmente está en proceso ya de terminación de la carrera, pero pues seguimos conectados con todas las causas ciudadanas. Entonces, bueno, él es Danovis desde el Consejo de Bucaramanga, que también nos va a comentar qué se hizo durante estos 2 meses. bueno, y también aquí en la otra esquina tenemos a Carlos Barra, también concejal y compañero del Consejo de Bucaramanga, también del Partido Alianza Verde. Digamos que con Carlos hemos estado muy de la mano, él siempre muy metódico y trabajando de la mano en los temas de lucha frontal contra la corrupción y de ajuiciar el Consejo, que fue una de las banderas principales que él ha mantenido, trabajado, y en esa
Consejo de Bucaramanga que durante tantos años estuvo permeado por concejales que no iban ni a las sesiones o que solo sesionaban media hora y desaparecían. Comencemos con eso, asistencia. ¿Cuántas fallas tiene? Que tenemos fallas, hemos asistido completamente a todas las sesiones que se han planteado en el Consejo de nuestra ciudad. Perley, igualmente, 0 fallas, 0 retardos incluso y 0 salidas tempranas. De hecho, las sesiones largas que tuvimos, que hubo una sesión que duró aproximadamente unas 8 horas, que fue en el último debate que se hizo por Topocoro, donde también se analizaron los proyectos de ordenanza, pues es normal que de pronto algunos se cansan y salen. Bueno, nosotros nos quedamos ahí toda la sesión y pedimos la comida incluso ahí para no perdernos ningún tipo de detalle. Entonces, de momento, 0 fallas, 0 llegadas tarde, 0 salidas temprano y siempre cumpliendo pues a cabalidad lo que son los tiempos laborales. Carlos, cuéntanos. Yo también, son 45 sesiones que tuvimos, asistimos a 45 de 45 y lo cual no es ningún mérito, digamos, es lo que uno tiene que hacer. No es que algo que nos den una medalla por asistir, no, asistir es un requisito. Luego asistir, usted tiene que aportar cosas allá adentro, ese es el siguiente paso. Pero pues era algo que no pasaba en el anterior consejo. Nosotros teníamos concejales con un récord de 32% de asistencia. John Marcel Pinzón en el anterior consejo. Eso era una cosa grosera, pero pues es algo, y saben, como empezó a cambiar la dinámica, nuestros compañeros también, hay que decirlo, tienen muy pocas fallas, 1 o 2 fallas cada uno, y pues eso es un fenómeno muy distinto al consejo anterior, que cada uno tenía de a 10, de a 15 fallas. Entonces, pues ahí van, poquito a poquito mejorando las cosas. Bueno, y en la asamblea pasa algo particular. Carlos comentaba que en el consejo en el primer periodo fueron 45 sesiones ordinarias, bueno, en la asamblea apenas son 25. Y eso es un punto importante para reflexionar, porque es que, a diferencia del consejo, en la asamblea no se paga por sesiones, en la asamblea se paga por el mes completo. Háganse o no se hagan sesiones, se paga exactamente lo mismo, y por eso en la asamblea se sesiona menos, se trabaja, por qué no decirlo, también menos. Y esto es lo que ocurre a nivel que se aumenta también en la escala. Si llegamos por lo menos al Congreso, en el Congreso se gana mucho más, y en el Congreso, a diferencia de la Asamblea, se pagan también incluso en los periodos en los que no hay sesiones. En el caso de la Asamblea, cuando no hay sesiones no se paga; en el caso del Consejo, con más razón, cuando no hay sesiones no se paga, y por eso en la Asamblea las inasistencias, las llegadas tarde, las salidas temprano eran mucho más comunes, porque igual, si se iba o no se iba y se mandaba la excusa, igual se pagaba. En el Consejo sí no ocurre eso. Pero en la asamblea, justamente con estos ejercicios de gobierno abierto, también hay que reconocer que los demás compañeros, a pesar de que al principio tuvimos como cierto roce, cierto choque, y pues al final pues ustedes vieron el video que publiqué al respecto, tenemos que decir también que las inasistencias han sido prácticamente nulas, y cuando ha habido alguna inasistencia ha sido pues muy bien justificada. Entonces también es un reconocimiento para los demás compañeros de la UMA, y eso se ha logrado también por la vigilancia de los ciudadanos. Y por eso es la importancia del gobierno abierto, y por eso es la importancia de la transparencia, porque cuando los ciudadanos tienen los ojos puestos en sus gobernantes, es más difícil que hagan algo mal, como ocurría en antaño, cuando no había nadie vigilando lo que ocurría dentro del Consejo, ni dentro de la Asamblea, ni del Congreso, y hacían y deshacían, y robaban y desaparecían, y nadie sabía exactamente para dónde se iban los dineros. La gente quiere saber una pregunta: ¿cuánto gana y cómo le pagan un concejal? ¿Cómo es eso? Usted, digamos, ¿de dónde recibe sueldo? ¿Y por qué recibe? ¿Por qué trabajo recibe sueldo? Si quieres, ¿lo explico? ¿Lo explica? ¿Lo explica? Déjalo. A los concejales les pagan por sesión asistida. Usted no asiste, no le pagan, lo cual en general está muy bien. Un concejal trabaja los 12 meses del año, pero no sesiona los 12 meses del año. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí hoy me pueden llamar y me dicen: hay una reunión de este tema, yo voy, participo en la reunión, pero solamente nos pagan por sesión. Por cada sesión, más o menos, digamos, pagan 393.000 pesos, lo cual parece bastante. Si usted suma las sesiones de un año, el promedio de ingresos de un concejal, dividido en los 12 meses, quitando la seguridad, a lo cual hay que quitarle la seguridad social, es más o menos 5 millones, 6 millones, dependiendo, digamos, si citan extraordinarias, si no, lo cual hay que decirlo, es un salario por encima del promedio de los salarios bumangueses, colombianos, en Bucaramanga, donde una ciudad pues donde las oportunidades laborales son difíciles. Hay una particularidad, y es que no gana todos los meses del año. Entonces a un concejal le toca ahorrar para los meses donde no hay sesiones. O sea, usted gana un mes
porque sesiona todo el mes, pero el otro mes no gana. Entonces a usted le toca pues estar como organizarse muy bien, porque pues igual el trabajo sigue, las causas siguen, las reuniones siguen, usted tiene que estar dedicado 100% a esa labor, pero pues tiene que estar, lo cual está muy bien ese sistema porque garantiza que usted le pagan por la asistencia. ¿Y cuándo volvemos al nuevo periodo de sesiones, Carlos? Para que todo... Más o menos a final de mayo, pero depende si se llaman extraordinarias de desarrollo. Si se llaman extraordinarias, eso sería lo que calculamos a final de abril. Pero si no, eso sería por ahí al comienzo de junio. Entonces ahorita, digamos, lo que nos pagaron nos toca hacerlo rendir hasta junio si no volvemos a sesionar. Bueno, pasando del tema ya de sesiones, días, asistencias, otro de los indicadores importantes para evaluar el desempeño de los concejales, diputados, incluso congresistas, es también los proyectos que se presentan. En el caso de los municipios se llaman proyectos de acuerdo municipal, en el caso de las asambleas se llaman proyectos de ordenanzas, en el caso de los congresistas se llaman proyectos de ley. En el caso de los concejales, ¿cuántos proyectos de ordenanza presentaron en este primer periodo? En este caso, en este primer periodo de sesiones, en estos 2 meses, tuvimos la oportunidad de 3 proyectos de acuerdo municipal radicados allá en la Secretaría del Consejo Municipal. Quisiera pues comentarles de una vez paso uno de esos proyectos, es el proyecto de la restricción del plástico de un solo uso. Lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo, el calentamiento global, el aumento de la temperatura, la calidad del aire, la deforestación de nuestros bosques, es consecuencia de que no hemos implementado políticas públicas dedicadas o enfocadas a la parte y la protección ambiental. Durante muchísimos años, todos los gobiernos se han dedicado a hacer políticas públicas, a defender intereses de multinacionales, a defender intereses de grandes empresas, pero nunca se ha intentado o se ha querido defender a nuestro planeta. Entonces, en este primer periodo de sesiones, el proyecto ambiental con el que iniciamos fue el de la restricción de plásticos de un solo uso, presentado a la Comisión Tercera del Consejo, a la Comisión de Asuntos Sociales, Ambientales y de Derechos Humanos. En ese proyecto pues se debatió. Ahora falta, el proyecto quedó aplazado para las sesiones que van a volver para finales de mayo y junio. ¿Por qué? Porque necesitamos, para realizar este proyecto, entraron unos actores a participar. ¿Cuáles fueron esos actores? En primera medida, los recicladores de Bucaramanga, que quisieron conocer acerca del proyecto. Entonces, los recicladores, tenemos aquí que es una llamada, Que vamos a colgar. ¿sí? A colgar. Listo, volvimos. Ya era una intervención. Entonces, en este proyecto entraron actores como los recicladores de Bucaramanga, entraron actores como las empresas de plástico de la ciudad, que querían también dar sus aportes referente a este proyecto que presentamos. Entonces, hola Angélica. En estos momentos por el Instagram de Carlos se acaba de conectar Angélica, Voy a poner Gonzalo, el- que hoy debería estar acá, pero bueno, por los problemas del coronavirus no nos puede acompañar, pero bueno, le valoramos mucho esa asistencia remota desde Bogotá, que también nos está acompañando el día de hoy en esta rendición de cuentas. Siga pues, entonces. Bueno, entonces, Yo seguimos creo que- contando. Pues yo creo que era como una Sí, introducción. sí, Angélica, bueno. Y es que por problemas técnicos tenemos varias redes conectadas. Entonces está difícil porque tú estás en una sola de las redes, pero no en el resto. Entonces nos toca poner la pantalla, hacer como una introducción, contar un poco cómo está la situación en Bogotá. Yo creo que mucha gente tiene esa duda. Priorice en Facebook. ¿Cómo? Ok. Bueno, pues primero para mí es un gusto estar con ustedes y el compromiso de estar en Bucaramanga y acompañando estas luchas ambientales. Santurba es la más famosa, pero de tantas luchas que ustedes están dando en Bucaramanga y en el departamento, pues se mantiene y se ratifica. Me pareció como no ir a no usar mañana. Sí. Sí. Entonces les ofrezco excusas a todos nuestros de los concejales. Como estoy solo en Instagram, nada, tranquilos, prioricen la audiencia de Facebook, que creo que es la que le da mayor alcance para que más gente de Santander en el mundo entero
Listo. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por esas palabras y nada, seguimos entonces con Danovis aquí conectados. Bueno, entonces pues para contarles a todas las demás redes de Angélica que llegó en estos momentos. Entonces, en resumen, el proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso es un proyecto que ya se propuso en Antioquia, en Duitama, en Medellín, en Mogotes, en distintos municipios. En el caso de Bucaramanga, pues hay una realidad económica que es importante, y es que el gremio de los plásticos es un gremio muy fuerte en Bucaramanga y el poder económico que tiene es representativo. La persona, digamos, que hace el oficio por parte del gremio de los plásticos, yo creo que no descansó un solo día mientras el proyecto estuvo en el consejo. Eso era el primero, llegaba una hora antes que todos y hizo un ejercicio juicioso de representar su gremio. Eso, digamos que sumado a un concejal de Centro Democrático, cogió un proyecto. Yo creo que pues en el consejo pasan muchas cosas chistosas y a él le pareció fácil coger un proyecto que se presentó en el Congreso el mismo día que nosotros anunciábamos nuestro proyecto, pero sin ningún estudio, socialización. Nosotros en una sesión pues pasamos por la pena de decirle que ese proyecto era un proyecto de ley, que no era competencia del Consejo pues realizar una restricción a una prohibición a la venta, uso, comercialización de plástico, que eso se salía de nuestra competencia. Pero pues esa puja pues es una complejidad política que nos hizo pues llegar a un acuerdo de hacer una audiencia en donde se unificaran ambos proyectos. Entonces pues ese proyecto va en eso. Esa audiencia está pendiente, la tenemos que hacer en este periodo de receso, y es el primero de los proyectos. El segundo es un proyecto que alguna vez hablamos con Angélica en Bogotá, y es un proyecto que está vigente en Bogotá. Es un proyecto en Bucaramanga nosotros tenemos más o menos 25 imágenes institucionales, Inderbu, ISAU, Invisbu, un montón de institutos que funcionan cada uno con su imagen específica y la gente en general no los reconoce. Y cada gobierno que llega se ha inventado un eslogan, e incluso Rodolfo se inventó dos: lógica, ética y estética, y luego construcción social, transparencia y dignidad. Y eso en recursos es una cantidad de plata impresionante. Nosotros queremos propender por la apropiación cultural de Bucaramanga y de una frase que nos debería identificar mucho más, que es libres entre montañas, lo que dice nuestro escudo. Nosotros somos personas que nos identificamos por proteger la libertad y por nuestro espíritu de provincia y de montaña. Pues esa imagen se ha reemplazado por Bucaramanga, empresa de todos, Bucaramanga, un solo corazón, lógica, ética y estética, y así cada gobierno ha traído su logo, y con eso un gasto económico que es bastante significativo, papel. Entonces hicimos un proyecto que fue aprobado en primer debate, ese es, digamos, que el que va más lejos entre nuestros proyectos, para institucionalizar la imagen de Bucaramanga únicamente con nuestro escudo, que todos los institutos y que todos los gobiernos utilicen solamente el escudo. Por ejemplo, yo en el consejo encuentro que hay logos de los 90s, logos de los 80s, papelería con un logo, con el otro, es una locura. Y eso pues en última significa que el ciudadano no reconoce lo público. Y lo que dijimos en una asociación, los gobiernos son temporales, pero las instituciones son permanentes. Ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento al gobierno de Bogotá, que ha optado, sin que en este momento sea obligatorio, por no posicionar una imagen especial de, por ejemplo, podrían decir, no, es que la imagen de Bogotá va a ser Bogotá Verde, pero entiendo entra a regir hasta el 2021. Entonces, pues hay que hacer un reconocimiento en que es un acto voluntario de posicionar las instituciones sobre los gobiernos, y esa responsabilidad es la que queremos que se imponga en Bucaramanga. Bueno, respecto a la asamblea, también hemos presentado 3 proyectos de ordenanza, lo que fue este primer periodo de sesiones. 2, pues, orientados al tema de la transparencia, que se lo presentamos coordinados los 3, y el otro enfocado también en la rendición de cuentas, que lo que queríamos era básicamente que el plan de desarrollo y los presupuestos departamentales se entregaran de una manera desglosada, se le desglosara a los ciudadanos y que se les entregara de una manera clara, precisa y transparente, porque gran parte del problema que hay al momento de hacer control político es que no se sabe exactamente cuánto es el rubro destinado a qué acto o actividad específicamente, o a qué
a qué sector específicamente. Lo que queríamos era que se hiciera ese desglose bien detallado y nosotros poder hacer un mejor control político. Pues lamentablemente, y hay que decirlo, en la asamblea somos una muy pequeña minoría y nos lo hundieron con el argumento de decir que nos estábamos extralimitando en las funciones. Ese argumento les encanta, huepucha. Sí. Todo es extralimitación en funciones. Y si uno quiere hacer control político, se extralimita. Se Y si uno extralimita. quiere- Pero entonces, el argumento era completamente falso porque decía que estábamos asumiendo nosotros las características del Ejecutivo, cosa que era falsa porque ni siquiera era que estuviésemos forzando las audiencias públicas eran voluntarias, pero lo que sí estamos forzando era el desglose, que nos dieran la información, porque finalmente nosotros somos asamblea y estamos para hacer control político a la gobernación y es importantísimo que la información sea clara, porque sobre información clara podemos hacer un control político mucho más estricto. Bueno, ese lo hundieron y los otros dos ni siquiera los pusieron a consideración. Lamentablemente pues somos minoría y lo que hemos hecho es básicamente un control político fuerte, incluso en la misma asamblea, y por eso fue que los otros dos quedaron archivados y ya sobre esos temas no se van a hablar. Lamentablemente ni siquiera lo debatieron, lo hundieron simplemente así porque sí, porque uno es oposición y es minoría, y eso lamentablemente ocurre a todos los niveles. En el Congreso también ocurre, yo creo que Angélica no me deja mentir en eso. Allá, Una pregunta. sí, De pronto algunos hemos llegado cuando ustedes ya habían comenzado. ¿Cuántos son en la asamblea y cuáles son de oposición, independientes, alternativos, de gobierno? bueno, en la asamblea somos 16. Repítala para la... Bueno, repetimos la pregunta para las redes. Que ¿cuántos somos en la asamblea departamental? ¿Cuántos son de oposición? ¿Cuántos son independientes? ¿Y cuántos son de gobierno? En la asamblea somos 16 diputados, aquí en la asamblea de Santander. De oposición somos 4, los 2 del Verde, Leonidas del Polo y Camilo Torres del Polo. Independientes hay, creo que 4 también, que son los 2 de Liga, los 2 del Partido Liberal. Y el resto, o sea, los otros 8 son de gobierno, que son la gran... Estamos en el Consejo de Bucaramanga, las fuerzas políticas. En Bucaramanga tenemos un consejo de 19 concejales, de los cuales 8 hacemos parte de la coalición minoritaria, que está compuesta por 2 verdes, Danovis y yo, 2 de Colombia Justa Libres, que no quisieron jugar al juego de las mayorías y que le reconocemos pues ese valor de ser minoría por convicción, y 4 de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Tenemos un verde que digamos está en la coalición mayoritaria, que nosotros pues tratamos de mantener votando según nuestros principios tal, pero pues la política hace que se muevan así, digamos, las fuerzas. Eso, pero digamos que igual nosotros podemos decir que hemos podido llevar el consejo con las mayorías, es decir, todos nuestros proyectos, nada nos lo han tumbado, por así decirlo, nuestros debates de control político han sido citados, no ha sido una aplanadora, digamos. Una pregunta. Eso quiere decir que ustedes tienen una coalición de 8 que apoyan al alcalde y los 11 son de oposición. ¿Puedes repetirla? ¿Puedes repetir? Quiere decir que ustedes hacen parte de una coalición de 8 que apoya al alcalde y hay 11 que son de oposición. No, es muy rara la situación en Bucaramanga, porque nos preguntan, ¿la coalición de 8 es de gobierno y la coalición de 11 es de oposición? La respuesta es no. Dentro de la coalición de 11 hay algunos que se declararon de gobierno, como el Partido Liberal, lo cual es muy, digamos, anecdótico, porque el Partido Liberal se supone pues era como la oposición tradicionalmente al gobierno de Rodolfo, pero en este caso decidieron ser de gobierno. Pero también dentro de los 11 hay unos que son oposición. En la forma de ejercer los debates, ninguno, digamos, que es absolutamente gobernista o absolutamente opositor. Todos van cambiando según cada debate. En nuestra coalición de 8, la Liga y nosotros somos de gobierno, y Colombia Justa Libres, como obtuvo la curul por el estatuto de la oposición, es de oposición. Pero es un consejo muy raro, porque en este momento yo podría decir que los 19 apoyan casi pues todas las iniciativas del alcalde. En algunos puntos se retiran, pero en general pues han sido cercanos al alcalde. Cris. Ok, Ya. gracias. listo. Diputado, gracias.
Listo, listo. Bueno, ahí está la situación ya como en el equilibrio de fuerzas. Internamente, pues a nivel de Departamento de Santander también hay que hacer una claridad. En el caso mío, soy de oposición, pero ser oposición no significa que nos oponemos a todo lo que presente la gobernación. De hecho, la gobernación ha bajado a la asamblea mal contados unos 5 proyectos de ordenanza, mal contados, no recuerdo exactamente el número, pero digamos que unos 5, los 5 los hemos votado positivo después de un debate, una argumentación y conociendo exactamente lo que había de fondo. A algunos les sugerimos unos cambios, sobre todo cuando él estaba pidiendo el poder o pues las funciones, la asignación de, se me olvidó la palabra, Potestad. la potestad sobre recursos. Nosotros le pusimos una limitante para que no pudiera vender ni enajenar bienes del Estado, bienes del Departamento de Santander. Esa se la pusimos nosotros porque tan pronto nos cayó eso, lo observamos y en el momento en que estaban votando hicimos esa observación. Y hay que contar algo anecdótico. Lo que hizo Didier Tavera en el periodo pasado es que en el primer debate logró que la asamblea le diera facultades para enajenar bienes del departamento y nunca volvió a necesitar. Digamos, la asamblea quedó pintada a los 4 años. Sí. Entonces, pues afortunadamente tomaron esa decisión, porque si no tuviéramos asamblea como un cuadro bonito, pero pues para nada. Eso justamente el que nos dimos cuenta fue con el equipo de nosotros y nosotros fuimos los que pusimos justamente esa proposición para que se arreglara eso y finalmente se arregló. Esas son las cosas para observar en este primer periodo. Y también hay que decir algo, nosotros somos de gobierno, pero por ser de gobierno no significa que somos un comité de aplausos del alcalde o que le vamos a apoyar todos los proyectos que presente, no, al contrario, nos pone un reto aún mayor que es estar muy pendiente de lo que se vaya a aprobar, realmente le sirva a la ciudad o no le va a servir. Digamos que también tener en eso claro referente a esto. Y algo raro que está pasando también en el Consejo es que, como lo decíamos anteriormente, pues las prácticas están cambiando. La asistencia ha mejorado en un porcentaje muy alto. Pues nosotros somos muy como cercanos a través de las redes sociales, entonces hemos visto que los concejales pues también están grabando lo que ellos hacen. Eso es muy chistoso. O sea, ahora todos se están grabando y que nos molestaban por youtubers, ahora todos son youtubers. Pero eso es buenísimo porque estamos hablando de que a veces nos decían que una sola golondrina no hace verano, resulta que una sola golondrina al cambio a veces empieza por poquito y las cosas positivas se empiezan a difundir a veces como un virus, que están tan de moda por estos días. Entonces, la idea es pues que sigan haciéndose esas cosas buenas, que cada uno siga haciendo ese trabajo y que eso se siga expandiendo y que la transparencia se convierta en la religión de todos los políticos del país, que se nos convierta en una obsesión de estar transmitiendo y estarle rindiendo cuentas constantemente a la ciudadanía, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, dos variables hemos... Control político. Exacto. ¿Qué control político se ha hecho? Dos variables hemos mirado: asistencia y proyectos de ordenanza de acuerdos municipales. Tercero, importante, control político. Hay una variable importante del control político que son los debates de control político que se citan tanto en el Consejo como en la Asamblea. Un debate de control político es llamar a las secretarías, llamar a las diferentes entidades de orden departamental, en mi caso, de orden municipal, en el caso de Anovis y Carlos, y pedirles que nos rindan cuenta y nos digan, oiga, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Entonces, empecemos por la Asamblea. Hemos citado 3 a 4 proyectos, 4 debates de control político, de los cuales nos alcanzaron a agendar 2. El primero fue el del PAE, que el del PAE, pues justamente ese fue el día en el que el secretario de Educación salió diciendo que no, que es que el PAE era un trabajo muy grande para ellos, y salió el secretario, ¿no? Y pedía que se creara otra secretaría. Bueno, ese mismo día, ahí mismo en el acto, cuando él pedía que se le creara otra secretaría, yo le dije, hermano, a nosotros aquí nos pagan un sueldo para que cumplamos con unas del secretario de Educación. Quería crear la secretaría del PAE. Sí, una secretaría para el PAE. Exacto. Entre las funciones del secretario de Educación de Santander está adicionalmente el PAE. O sea, no la puede delegar, es que eso es parte de sus funciones. Yo le dije, si le es grande eso, pues entonces renuncien. Porque si le están pagando para algo y no es capaz de hacerlo, pues renuncien. Bueno, yo creo que vale la pena recordar que es el PAE el que tiene en este momento en un proceso a Didier Tavera, el cual salió de la medida restrictiva a la libertad hace 15 días y lo vimos en el Carnaval de Barranquilla. Pues es el proceso que hizo parte de todo el gobierno de Didier Tavera, el cual en su momento con Claudia pusimos la acción ante la Fiscalía y pues la Fiscalía ha hecho un trabajo de 4 años que ha sido, digamos que lento en el proceso de Néstor Humberto Martínez. No se movió nada, solamente se movió durante el periodo de Néstor Espitia y vamos a ver cómo se mueve
con el nuevo fiscal general. Exacto, en ese debate justamente también hicimos bastante énfasis en eso, y es que es el colmo y es inaudito que sea justamente desde Bogotá, donde Claudia López es la que viene y hace la denuncia y se inicia la investigación. Y entonces, ¿para qué están los entes de control departamentales? ¿Para qué están las contralorías? ¿Para qué están las procuradurías? ¿Para qué están todas las IAS en este momento si no sirven para eso? Y es el problema de que se escogen a bolsillo, del bolsillo del gobernador, y obviamente se escogen un amigo del que va a controlar, pues no va a controlar absolutamente nada, y eso justamente es uno de los problemas que se tienen en todos estos temas de lo público, y es que ponen a los ratones a cuidar el queso, básicamente eso. Y el segundo proyecto y el segundo debate de control político que nos aprobaron nos tocó a las malas, literalmente a las malas, y era el debate por Santurbán. Fue el primero que propusimos, lo propusimos desde el 7 de enero, era el 18 de enero y nada que nos lo agendaban, el 18 de febrero, o sea, ya llevábamos mes y medio prácticamente y nada que nos agendaban ese debate. Entonces, en ese momento nos tocó recurrir al estatuto de oposición. Maravilloso lo que dice el estatuto de oposición, y es que la oposición tiene derecho a llevar el orden del día una vez en el periodo de sesiones para la asamblea. Recurrimos a esa herramienta y pusimos el derecho de petición y la instauramos. Vaya sorpresa que nos dicen que no, que nos quieren meter otro debate ese mismo día. O sea, como nos tocó a las malas, nos quieren meter otro debate ese mismo día. Cosa absurda que no tiene ningún tipo de presentación. Entonces me tocó meter una acción preventiva en procuraduría a 9 de los diputados de la Asamblea Departamental y santo remedio. El debate de control político se pudo hacer, se hizo un gran debate donde se dejaron al descubierto todas las mentiras, las trampas, tanto de Minesa como del gobierno nacional, y justamente eso es lo que generó esa unidad de toda la asamblea que finalmente terminó firmando la proposición en la que los 16, cosa inaudita que nunca había pasado en la asamblea, los 16 diputados de Santander firmaron la proposición oponiéndose al proyecto de megaminería de Minesa, y posteriormente también empezamos a hacer presión para que sea el mismo gobernador el que de manera clara y contundente se pronuncie contra el proyecto de megaminería. Y aquí cabe resaltar algo que quiero acotarle al profe Ferley, y es que de igual manera el Consejo y la administración de la alcaldía de Bucaramanga todos están alineados a un tema: defender el páramo de Santurbán. Es algo que no se había visto antes, en serio. En las anteriores administraciones los órganos de control y de poder no se habían alineado en el tema de la defensa del páramo de Santurbán. Ahorita estamos, pues como ustedes han sabido, el 16 de marzo iba a ser la gran movilización en defensa del agua, pero con todo lo que pasó con la alerta amarilla decretada en Bogotá por el coronavirus, se aplazó. Se vio necesario aplazar el evento, pero ese día no significa que nos vamos a quedar quietos. Y aquí entramos, porque una vez estamos hablando del páramo, pues seguir hablando de este tema. Y es que nos quedan aproximadamente 3 meses para que la ANLA defina la licencia ambiental que se le va a dar o no a Minesa. Entonces estos 3 meses son fundamentales, estos 3 meses son de presión política, de presión social. O sea, tenemos que estar defendiendo el páramo desde todos los frentes. O sea, aquí no es cuestión de colores. Aquí en este momento quiero dejar claro que no importa si es rojo, verde, blanco. Aquí es todos los santanderianos y los colombianos defendiendo el páramo. ¿Por qué? Porque tenemos una preocupación enorme de lo que le pueda pasar al páramo de Santurbán. Le puede suceder a cualquiera de los 36 ecosistemas de páramos que hay en el país. Entonces, en Bogotá, el páramo del Sumapaz puede estar en peligro. O sea, tenemos que ser conscientes de que el 80% de nuestro recurso hídrico viene de los páramos. Y si no lo defendemos con todas las que podemos, pues, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, el futuro de nuestra región está en riesgo. Y hoy en este momento quiero contarles que mientras hacemos este en vivo, Nos siguen llamando ya. mientras hacemos este en vivo, David Guerrero está subido frente a la ANLA en una protesta pacífica, pues esperando una respuesta del ministerio diciéndole no a la megaminería en Santurbán. O sea, aquí todos los actores, desde la Asamblea Departamental, desde el Consejo de Bucaramanga, desde la Alcaldía, inclusive vi al gobernador Aguilar salir diciendo no a la megaminería. O sea, este es el tema, este es el tema que nos vamos a jugar de aquí hasta junio. Tenemos entonces, ¿cuánto? 5 meses, menos de 5 meses para defender el páramo. Y yo no quiero saber qué va a pasar si le llegan a dar la licencia ambiental a la Minesa. No sé qué vamos a hacer como santanderianos si el Ministerio de Ambiente le llega a dar la licencia ambiental a la Minesa. O sea, aquí sí tenemos que sacar la casta, la berraquera que nos caracteriza y decirle: oiga, presidente Duque, usted en campaña, todos escuchamos en campaña al presidente Duque decir no a la megaminería en el páramo de Santurbán. Fue muy claro con ese discurso, pero ahora que ya es presidente, no queremos que nos voltee lo que él mismo dijo. Entonces, esto es lo que estamos en este momento con Santurbán. ¿Qué se va a hacer el 16 de marzo?
cacerolazo, 7 de la noche, todos desde sus casas saquen sus cacerolas para hacernos oír, para que no se contagie el coronavirus, que el coronavirus llegó en el momento preciso que más necesitaba este gobierno nacional, como ustedes se pueden dar cuenta. El coronavirus se ha convertido en una cortina de humo para tapar todos los escándalos que han sucedido en estos momentos. La ñeña política, lo que sucede con el páramo. O sea, es la cortina de humo perfecta, pero no podemos dejarnos llevar por esa cortina. Lunes 16, muy atentos, por Twitter se va a mover mucho también el tema de la defensa del páramo, entonces ese es lo que quería contar referente a esto, profe. Son 3 instrucciones: bandera en la puerta de la casa, cacerola a las 7 de la noche y todo el día la tendencia es salvemos Santurbán. Con esas 3 cosas vamos a dejar un mensaje también nacional, porque como lo dijo el gerente de Mines, si aquí en Bucaramanga nos paramos en la punta de las pestañas, no pasa nada, pues que se tiene que saber en todo el país, porque esta causa pues es en parte sí de los santanderianos, pero en Colombia hay 36 ecosistemas estratégicos de páramo que si empiezan por Santurbán le hacen la misma trampa al resto de ecosistemas. ¿Cuál es la trampa de Santurbán? Que esta es la supuesta delimitación y a 20 metros queda la mina que van a explotar. Y pues claro, meten el túnel por debajo y se comen el páramo por debajo. Y con eso nos quieren meter un golazo. Entonces, 16 de marzo, cacerola a las 7 de la noche, bandera en la puerta de la casa y todo el día twitteratón para proteger el páramo de Santurbán. Bueno, listo. Debates de control político en el Consejo de Bucaramanga. En la asamblea ya dijimos se pudieron hacer 2, se pidieron 4, pero solamente agendaron 2. En el Consejo pedimos 2 debates, de los cuales logramos hacer uno. Sí. El que no se pudo realizar fue un debate que mucha gente nos decía, nos escribía, que era qué estaba pasando en los cerros orientales de Bucaramanga, sobre un terreno que tiene el municipio de la ciudad, aproximadamente 45 hectáreas, que se construyó ahí algo llamado Sendero de los Caminantes. Entonces mucha gente decía, van a tumbar todos los árboles allá en el Sendero de los Caminantes, ¿qué está pasando en el Sendero de los Caminantes? Entonces, entonces mucha gente nos escribía al respecto. Entonces nosotros, control político, el primer debate que vamos a hacer o que propusimos fue el de los cerros orientales. ¿Qué hicimos? Empezamos a llamar a todos los actores involucrados, ambientalistas, empezamos a llamar la administración, empezamos a llamar la empresa que estaba para hacer... Tuvimos una reunión muy chistosa, ¿no? Tuvimos una reunión de verdad. Digamos que en redes a veces nos atacan mucho por lo que hacemos. Y reunimos ese día pues a los que nos atacaban en redes. A ver, ¿usted qué tanto nos ataca? ¿Y qué fue lo chistoso que pasó? Y lo chistoso de todo es que entre ellos mismos se agarraron a pelear después por a ver quién tenía la razón. Entonces nosotros quedamos como en la mitad de una pelea entre los que nos atacan y entre ellos mismos se atacaban. Entonces no se quieren entre ellos, entonces raro. Pues si ustedes nos critican por redes, venimos a escucharlos y se empiezan a pelear entre ustedes. Entonces fue un poco raro, pero fuimos al Sendero de los Caminantes, fuimos 2 veces en este periodo, estuvimos ahí de arriba hacia abajo, miramos y encontramos varias problemáticas en el sector. ¿Qué está sucediendo allá en los cerros orientales de Bucaramanga? Una cosa son los cerros orientales de Bucaramanga, eso hay que dejarlo claro, y otra cosa son los cerros orientales que conectan con Florida Blanca, donde se está construyendo la conectante C1, C2. Allá, en la conectante C1, C2, donde se van a talar más de 15.000 árboles. Allá lo que está pasando es una verdadera tragedia ambiental. Y ya es cuestión del Consejo de Florida Blanca que se ponga las pilas a revisar lo que sucede en la conectante C1, C2, porque es una verdadera tragedia ambiental. Pero en este caso es diferente. Entonces, ¿qué encontramos o qué problemáticas vimos referente al Sendero de los Caminantes o a la zona? Hay una serie de invasiones que se están produciendo en el sector. O sea, vemos cómo construcciones ilegales están apareciendo en ese terreno que debe ser de protección ambiental. Entonces, poco a poco empiezan a comerse la montaña, a comerse la montaña, a comerse la montaña. Entonces necesitamos que la administración municipal, en primera medida, controle este tipo de invasiones que se están produciendo en los cerros. O sea, no podemos seguir permitiendo que se sigan comiendo en esa medida los cerros orientales. Además también nos encontramos con una problemática. El sector de Morro Rico, la comuna 14, se encuentra pues, en un estado, la palabra correcta es estado de zona de riesgo, Alto riesgo. zona de alto riesgo. Entonces, ¿qué significa allá? Que no se pueden, o que las construcciones que se realicen allá pues deben ser primero controladas o no se deberían hacer porque están en zona de alto riesgo. O sea, en cualquier momento, Dios no lo quiera, puede ocurrir una tragedia en ese sector
y lo que se está produciendo es unas invasiones que siguen acrecentando este problema que tan grave se ha producido en los cerros. Pero los cerros del sendero, los cerros el debate de control no se pudo agendar en este periodo de sesiones. Digamos que en primera medida estuvimos con la rendición de informes de parte de la administración pasada. El mes de enero nos pasamos en este mes, y cuando fueron los debates de control político, pues todos los concejales querían proponer. Entonces el debate de cerros no lo aplazaron para el segundo periodo de sesiones, que es para mayo-junio, pero el que sí logramos fue el debate de control político a la personería municipal. Bueno, en Bucaramanga, para explicarlo, digamos, en términos muy pedagógicos, está la alcaldía, y hay órganos de control que se encargan que la alcaldía cumpla con el control fiscal, o sea, con manejar bien los recursos públicos y derechos humanos. Tener buenos órganos de control es indispensable, porque los órganos de control son un espacio donde la politiquería va y pone a todo el mundo y lo utiliza como una bolsa de empleo para mover su gente. Entonces, uno de los principales objetivos de entrar al consejo era hacer valer el mérito, la transparencia en los órganos de control, que no lo utilicen como la bolsa de empleo de un político. Nosotros logramos, yo creo que eso históricamente es algo sin precedentes, que el consejo haga un debate de control político a un personero de Bucaramanga. Eso nunca había pasado, porque antes las relaciones que premiaban eran las relaciones de amiguismo, el hagámonos pasito, el yo le nombro a alguien y usted me trata bien. Y nosotros no llegamos a eso, nosotros llegamos a controlar de verdad los órganos de control y hacer que valgan para su propósito. Entonces, en la personería logramos demostrar algo que es muy grave. El personero tenía su periodo hasta el 28 de febrero. Hicimos un corte de cuentas el 15 de febrero y había comprometido el 75% del presupuesto de la entidad. Más o menos es algo, no podría decirse, me catearon la personería, la dejaron desfinanciada porque la dejaron comprometida, amarrada. Y luego entramos a revisar quiénes son los políticos detrás de los nombramientos. Encontramos que el gran porcentaje de políticos habían trabajado, de políticos o de personas dentro de los nombramientos de la personería, había trabajado en la campaña o de Nubia López o de Glenda Vega o en las empresas de Freddy Anaya. Encontramos casos muy graves, como familiares en primer grado de consanguinidad de los concejales del consejo saliente. Eso quiere decir que utilizaron la personería como una bolsa de empleo para pagar el yo te elijo, tú eliges a mi gente. Entonces, pues eso es una situación muy grave, y purgar los órganos de control es algo que pues tenemos que hacer en el consejo. Hay que decirlo, esa pela nos cuesta políticamente, porque después de eso comenzó una persecución muy brava en medios de comunicación, con cualquier cantidad de artículos chimbos, con cualquier cantidad de noticias falsas, con un montón de pendejadas que tienen solamente el propósito de dañar la imagen de quien hace control. Pero pues esa vaina pues no nos amilana, pues no nos hace fallecer en el propósito, porque nosotros llegamos a hacer control político de verdad. E incluso lo que nos dice que estamos haciendo control político de verdad, como locos pataleando, que aquí, que allá, que poniendo una tutela, que nada, vamos a hacer control político serio, y serio implica apretar de verdad las instituciones. Lo más chistoso es que esos medios de comunicación que menciona Carlos utilizan cosas buenas pero las muestran como malas, y estos días justamente sacaban los contratos de los equipos de trabajo de Anovis y Carlos. Del mío no han sacado ningún contrato, porque es que la asamblea ni siquiera ha contratado a los abogados o los jurídicos, y a mí me tocó pagarles a ellos del sueldo mío. Justamente gran parte del sueldo mío lo saqué para pagarle a mi equipo de trabajo. Pero a los del equipo de trabajo de Carlos y Anovis, que en gran parte están justamente comprometidos en el tema de la defensa de Santurbán, le empezaron a decir que por qué utilizaban los equipos de trabajo para contratar a gente de Santurbán. Pues hombre, porque es que justamente ese es uno de nuestros principales compromisos, el cuidado ambiental y el cuidado del páramo de Santurbán, y algo que es completamente bueno lo mostraron como algo malo. Entonces yo les pregunto a las personas que criticaban eso, pues son poquitos, son los politiqueros de toda la vida y esos medios de comunicación prepago. Creo que el avispero no descansa, sáquenlo tantico. Decían, bueno, ¿qué pretenden ellos? Que las personas que están trabajando por Santurbán se mueran de hambre, literalmente. Entonces, si son gente buena, si saben trabajar y hacen las cosas bien, hombre, lo justo en estos casos es que se contrata gente que está comprometida en el caso. Y quisieran entonces es que contratáramos, ¿qué? Defensores de Minesa en nuestro equipo. Mire, lo más chistoso, Carlos, es que en el caso del equipo mío de trabajo,
Yo contraté un abogado muy bueno que lleva años, muchos años en la lucha de Santurbán y lo contraté justamente por eso, porque yo quería a alguien que fuera preparado, que tuviera la experiencia, el conocimiento y todo el conocimiento de causa respecto al tema de Santurbán. Y lo más chistoso del caso es que esa persona ni siquiera votó por mí. Ni siquiera votó por mí, él no votó por mí porque él iba por otra campaña y ahora dicen que él es parte de un complot maquiavélico de nosotros. No, de todo, mira, en serio, desde que empezamos esta labor en el Consejo de la Asamblea nos atacan diariamente, nos inventan una noticia falsa, nos sacan una Pero esos foto son los idealista. politiqueros y eso es bueno, Aloy. Por comer empanada, inclusive porque me dio hambre, en una sesión de estar de más de 6 horas ahí metido, me dio hambre, me compré una empanada y dieron escándalo en el consejo, concejal se come una empanada. O sea, no hayan más razón por donde atacar, sino lo más, o sea, no encuentran nada y nos atacan por lo más mínimo, por lo pequeño que vean, o sea, pero eso significa que estamos haciendo las cosas bien, eso significa que verdaderamente estamos dándonos la pela por defender los intereses de los ciudadanos. Exacto. Entre más nos ataquen, más seguimos aquí. La esperanza que todas estas, no sé, 25 cuentas, 3 blogs en internet y un par de secciones de noticiero, la esperanza que ellos tienen es que nos cansemos, que digamos algún día, ay, no, eso mejor no hagamos control político, ay, eso mejor dejemos quieto todos los contratos de Freddy, ay, eso mejor no investiguemos. Pues se equivocan. Entre más, pues más significa que estamos avanzando y lo vamos a seguir haciendo con el mismo rigor. Y pues a eso nos metimos nosotros, a investigar y a publicar. No, y al contrario, antes es muy bueno que todos los politiqueros estén atacando porque quiere decir que efectivamente el trabajo se está haciendo y se está haciendo muy bien. Y lo bueno es que los preferimos publicando en las cuentas de Twitter, escribiendo blogs, que gobernando. Y salieron. Entonces, pues que ahí estén bien. Eso es lo bueno y eso demuestra que el poder realmente lo tiene la gente. Bueno, 3 puntos hemos tocado hasta ahora. Asistencia, puntualidad. Segundo, proyectos de ordenanza de acuerdos municipales. Tercero, control político. Cuarto, y es el trabajo más grande y quizás el que menos se puede mostrar, el trabajo fuera, el trabajo en la calle, el trabajo en el día a día, el trabajo solucionando problemas, que es lo que no están haciendo en la asamblea, pero se la pasan haciendo todo el día afuera. Y yo creo que sobre eso es donde más trabajo tenemos nosotros, porque finalmente cuando estamos en campaña los 3 prometimos lo mismo, no quedarnos guardados en una oficina ahí encerrados sin servir para nada. Nuestro trabajo es en las calles, con la gente, con las comunidades y resolviendo problemas. Problemas que hemos resuelto o que hemos ayudado por lo menos y que los estamos trabajando. Ruta del cacao en Lebrija, con la veeduría de la ruta del cacao, un trabajo tremendo. Entramos a apoyarlos y presentamos también lo que es una acción para prevenir y para ponerle un par, un alto a lo que es la licencia ambiental de la unidad funcional 8. 27 nacimientos de agua se afectarían. 27 nacimientos de la agua ruta que planteó. en Lebrija, donde justamente hay necesidad de agua. Conectantes de 1-0, donde justamente a pesar de que no es de la injerencia o el perímetro de Anovis y Caro en el Consejo, porque eso queda en Florida Blanca, también ha estado muy presente lo que es la conectante C1, C2 y pues ahí al tanto para empezar a denunciar y pues hacer muy de conocimiento de todo lo que allí está ocurriendo, ese arboricidio que hablaba Anovis hace un momento, más de 15.000 árboles se van a talar ahí. El colegio, el Carmen, también estuvimos apoyando lo que tenía un inaudito pico y placa para ir a estudiar. John Fernando, que justamente en este momento estaba hace un momento por acá, ha estado muy de la mano del equipo de nosotros 3 y él ha estado muy atento a otras problemáticas como niños a los que no han atendido, que tienen tutela en las EPS, el caso también de, ¿cómo era que se llamaba la niña? Mariana. El caso de Mariana. Estuvimos también en Piedecuesta mirando todo el desastre ambiental que ocurrió allá y también es por la negligencia de los gobernantes que permiten construcciones a orilla del río sin respetar lo que es la ronda hídrica que tantos daños causa y que las licencias ambientales no las contemplan en lo más mínimo y les pasan por encima a los nacimientos de agua, a los cuerpos de agua y después se generan esos desastres. Fue muy curioso ir a hacer el recorrido y darnos cuenta que gran parte del desastre fue en las laderas del río justamente y eso fue lo que generó el gran desastre. Y cuando mirábamos las montañas también, árboles talados, la deforestación y entonces nos llegan ahorita los gobernantes y nos preguntan, pero ¿por qué ocurren estos desastres? Pues hombre, es por la misma negligencia y por no entender esa ingeniería ambiental que durante millones de años ha existido en la naturaleza y que ha llevado esa estabilidad y que el ser humano la viene destruyendo cada vez más
Obviamente el tema de Santurbán, un compromiso pleno y completo en esa causa, y bueno, muchas causas más. Hemos recorrido diferentes municipios, hemos estado por lo menos en San Andrés, nos estuvimos revisando el páramo del Almorzadero también, estuvimos en municipios entregando útiles escolares, estuvimos, bueno, ya se me olvida todo lo que hemos hecho durante estos 2 mesecitos. Son corticos, pero hemos logrado solucionar muchos problemas. Estamos mirando también otra problemática en los colegios de San Andrés, vamos a empezar a revisarla también, que los niños los van a poner a pintar y arreglar las escuelas. Entonces vamos a mirar exactamente qué es lo que pasa. En el colegio de Cajazán, donde justamente a los niños los tenían sin estudiar, a los becados, porque el ICBF no había girado un dinero. Llegamos, y eso fue algo muy chistoso, porque prácticamente con 2 o 3 llamadas que se realizaron por medio de John Fernández en nombre mío, fue inmediato la solución que se dieron. Entonces, a veces estos puestos nosotros los debemos utilizar también para ayudar a los que más lo necesitan, al cuidado ambiental y a muchas de esas causas, a las personas que de pronto no los atienden en las EPS, que tienen tutelas ganadas y todo este tipo de tramitología que le hacen, y que a veces simplemente con ir con la Defensoría del Pueblo, he estado muy presente en el caso de Carlos también en esos casos, y a veces simplemente con el hecho de que vean un concejal o un diputado, se abren todas las puertas y solucionan rápidamente los problemas. Entonces también en eso invertimos buena parte del tiempo. Nosotros hicimos 3 recorridos. Bucaramanga tiene pues todas las comunas, todos los barrios, pero nosotros decidimos focalizar nuestro trabajo para proteger o para hacer valer los derechos de 3 comunidades en específico que recorrimos, analizamos y empezamos, digamos, a hacer el ejercicio de ir secretario por secretario a solucionar situaciones concretas. Son Morro Rico, en la comuna 14, donde hicimos un recorrido por los cerros orientales. Le hemos dejado claro al secretario de Planeación, a distintos secretarios, la necesidad de actualizar unos estudios sobre el riesgo en la comuna, unas cuestiones de canchas. Igual en Café Madrid hicimos un recorrido, fuimos al túnel, a la cancha, que se priorice la cancha. La gente no quiere que se haga una piscina en el Club Ferrocarril. Quienes están viendo otras partes de la ciudad de Bucaramanga, Café Madrid tiene un potencial increíble, porque ahí era donde quedaba la estación Café Madrid. Entonces tiene unos túneles de 1910 hermosos, tiene el Club de Ferrocarriles, que pues lastimosamente está abandonado, la estación Café Madrid. Es un barrio que tiene todo el potencial de ser pues muy valioso, pero pues, por la desidia de la politiquería ha estado abandonado, pero hay que recuperarlo. Y el tercero fue el barrio San Rafael, donde hicimos un recorrido analizando distintas situaciones, y eso nos lleva pues a, por ejemplo, tiene un problema con las basuras, a tomar una cita con la EMAP, luego a mirar algunas cosas de canchas. En el barrio San Rafael hay una cancha que es un ícono, que puede ser utilizada como un referente para llevar gente de distintas partes de la ciudad a el barrio, que este es un barrio que es estigmatizado porque tiene una problemática de microtráfico grande, que es un barrio conocido porque fue el barrio donde cogieron al Pichi. Pero nosotros tenemos que lograr pasar y hacer la transición de las problemáticas del microtráfico a que sea un lugar atractivo para el resto de la ciudad. Entonces, pues esa es nuestra agenda de visitas y de gestión de intereses públicos, siempre pensando en que los derechos de la gente se pongan por delante que cualquier otro tipo de decisión. Y bueno, también hemos estado muy atentos a unos casos de las EPS, porque es triste en este país, la gente se muere en los hospitales, la gente se muere esperando una cita, le hacen un circuito de la muerte, yo lo llamo así. O sea, hemos tenido casos emblemáticos. Una mamá se amarró frente a Salud Total esperando de que a su hijo llevaba más de 5 años para que le autorizaran una silla de ruedas, 5 años para que le autorizaran y le entregaran unos medicamentos, unos pañales. Entonces digamos que a veces las personas llegan a la desesperación por esa desidia de las EPS que no cumplen, no pagan. Entonces pues nosotros llegamos también a ese caso, estuvimos ahí, nos tocó venir con la Defensoría del Pueblo, con la personería, y ahora sí como le rindió al gerente atendernos. Después de que llegamos con todos los órganos de control, ahí sí nos abrieron las puertas. Y cierto, nos hablaban a nosotros de una forma y a la gente de otra. Uy, bienvenido doctor, pero a la gente le decía, ¿y usted por qué no trajo los papeles bien ordenados? ¿Por qué no están foliados? Qué raquera con esos gerentes que creen que la gente les están haciendo es un favor. Sí, o sea, y es inaudito, o sea, de verdad que a uno le sacan, como le dicen popularmente, la piedra, estas EPS que no cumplen, y ahí hay muchos casos, o sea, los casos son enormes, son cantidades de personas que siguen haciendo espera, y para eso, pues, con la Defensoría del Pueblo los quiero invitar en estos momentos para una ruta de atención especializada. Si usted tiene un caso en una EPS donde no lo han atendido, donde no le han podido autorizar una cita,
diríjase a la Defensoría del Pueblo de 7 de la mañana a 11 de la mañana o de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Allá van a estar abogados y defensores especializados en el tema de trámites para exigirle, escúcheme, exigirle a la EPS que le cumpla y que le dé los permisos. En muchos casos es necesario entutelar. Es triste, pero la acción de tutela sirve y sirve mucho para demostrarle a las EPS que están incumpliendo y gravemente. Entonces, a veces se hace necesario eso, entonces acérquense a la Defensoría del Pueblo. Los invito porque con la Defensoría del Pueblo estamos haciendo un trabajo mancomunado en atender a esos casos específicos que hemos visto, algunos casos muy graves. Marianita, niña, que tiene cáncer y la EPS no le había querido autorizar el viaje a Medellín para realizarse unos exámenes y operaciones. O sea, es increíble eso, nos tocó ir con la Defensoría, pararnos en la raya para que le autorizaran el viaje a ella. O sea, es triste que en este país tengamos que llegar a esos extremos para que se den las cosas. Pero agradezco el trabajo de la Defensoría del Pueblo, agradezco el trabajo de Carlos y de Ferley, que hemos estado muy pendientes y muy conectados a poner nuestra curul al servicio de la gente, porque para eso nos hicimos elegir. En el Consejo estamos en una parte del tiempo, pero en otro en las calles. Hay que también pensar, digamos, yo creo que si nosotros dedicáramos todo el día a esto, nunca terminábamos, y esto no tiene que ser algo excepcional, sino alguna regla. Hay una propuesta que queremos poner en el plan de desarrollo y es que en Bucaramanga se cree una oficina de defensor del usuario, un equipo que tenga la labor permanente de hacer valer los derechos de las personas que están en situaciones en las cuales no deberían estar y llegan ahí por negligencia de las EPS. Eso tiene que ser un trabajo permanente. No puede ser que la Defensoría del Pueblo siempre esté apagando incendios, sino que la alcaldía en su función, digamos, de la prestación y vigilancia del servicio de salud, pues tenga una defensa del usuario, y eso es una propuesta que le vamos a meter al plan de desarrollo, que vamos a hacer que pues sea el canal para defender de manera permanente, estable, con recursos, los derechos de los usuarios de EPS. Bueno, listo. Yo creo que hasta aquí viene la rendición de cuentas. No sé si tenemos por aquí algunas preguntas. La gente está hablando mucho de lo que está pasando actualmente pues en el país. El tema de Pico y placa ambiental. Pico y placa ambiental, la parte del coronavirus, el tema de la contaminación del aire y deforestación. Son como los temas que más he visto recurrentes ahí en las preguntas que han hecho la ciudadanía. Ok. Pico y placa ambiental, pues ¿ustedes qué piensan? Yo creo que es urgente, importantísimo tomar medidas para la contaminación del aire. Sin embargo, yo creo que esas medidas tienen que ser corresponsabilidad de todos. En Bucaramanga tenemos fuentes fijas, fuentes móviles. Las fuentes móviles se dividen en transporte particular y transporte público. Y ustedes ven que el transporte público hay unas chimeneas y unas latas viejas que lo único que hacen es contaminar la ciudad. Y yo creo que aquí en Bucaramanga los dueños de transporte público están poniendo en jaque a la ciudad. Son dueños de los operadores de Metrolínea y al mismo tiempo de los que andan por la carrera 33. Es una situación impresentable. Hay que ponerle también una talanquera al transporte público y a los buses viejos que nos meten pues estas empresas que no han querido hacer control de gases efectivo. Hoy en día la función de autoridad ambiental la tiene la CMB, pero no tiene los equipos para hacer la medición de la calidad del aire. Eso fue lo que ganamos dándole la función de autoridad ambiental a la CMB. La CMB que en general pues se mueve de manera incompetente y no es capaz de ejercer su función de autoridad ambiental de manera adecuada. Bueno, en el tema de... Sí, o sea, los buses que en este momento son chimeneas andantes, o sea, nos han enviado fotografías de buses en la ciudad de Bucaramanga donde la contaminación que produce es impresionante. O sea, esto es un llamado de atención a las empresas. O sea, sus buses de verdad están protegiendo el planeta o son simplemente cabinas grandes donde la gente se tiene que meter y contaminamos aún más que cualquier carro particular en la ciudad. O sea, esto también es un llamado a estas empresas. O sea, los conductores de buses no tienen la culpa, ellos trabajan ahí, pero los grandes terratenientes no, los grandes dueños de los buses son los que realmente están contaminando nuestra ciudad. Estamos viendo de verdad que no se ha hecho un trabajo adecuado. La gente desconoce la medida del pico y placa ambiental. O sea, llegaron y la impusieron hacia la mala. Cuando primero, mi idea se debe conocer primero cuáles son, por qué se da el pico y placa ambiental. O sea, toda la gente tiene que conocer el motivo, tiene que ver las estadísticas, tiene que ver las cifras. Yo no siento que tenga justificación. O sea, yo pregunté hoy, ¿cuál es el soporte técnico?
déjeme ver las cifras porque no lo he visto, Mire, no lo he visto. En ese tema de movilidad nosotros llevamos años trabajando, investigando, y lo que uno se encuentra realmente en el fondo es un negocio. Y el negocio empieza desde la misma concesionaria que tiene acuerdos con muchos políticos. Entonces, cuando usted mira casos como pasaban en administraciones anteriores, donde estaba Luis Francisco Borges, el director de tránsito era Rafael Horacio Núñez Latorre, ocurría, y él mismo lo decía públicamente, y creo que lo decía en un debate en el Consejo de Bucaramanga, decía, el negocio de las motos me lo conseguí yo, porque para ellos es un negocio suscribir la mayor cantidad de motos y vender la mayor cantidad de motos en Bucaramanga. Entonces es un mensaje contradictorio, porque a ellos lo que les importa es vender más carros, vender más motos, vender más móviles en la ciudad, y eso finalmente afecta la movilidad. Y después de que venden más, ¿qué hacen? Pico y placa. ¿Para qué? Para vender más. Porque el pico y placa lo que hace es que la gente que ya está acostumbrada a andar en moto, a andar en carro, lo que hace es que ese día prestan la moto, prestan el carro, o se compran otra moto o se compran otro carro, que es lo que está ocurriendo, el fenómeno que viene ocurriendo desde hace muchos años. Entonces, medidas restrictivas como el pico y placa no hacen ninguna medida. Rodolfo, cuando estaba en sus tiempos, él hablaba de que se tenían que generar herramientas capitalistas y competir esto con herramientas capitalistas. Herramientas capitalistas, importantísimo, es oferta y demanda, el precio. Entonces el transporte público debería bajar considerablemente su precio, y en esa reducción del precio del transporte público habrían cada vez más personas interesadas en utilizar el transporte público, y de manera natural dejarían sus carros, dejarían sus motos en la casa. Pero es berraco competirle al carro particular cuando quienes se comprometieron a comprar la flota completa de Metrolínea no la compran. Y bueno, no la compran porque a ellos a su vez le incumplieron con los portales. Y los portales a su vez porque incumplieron en la cantidad de usuarios. Y es un círculo vicioso, pero hay que apretar a las partes. Los operadores tienen que comprar la flota completa de Metrolínea. No puede ser que nosotros estemos hoy operando con el 60% de la capacidad. Y ese 60%, es decir, Metrolínea tiene el 100%, concesionó el 60%, el 40% no está concesionado, y el 60% ni siquiera llega a la cabalidad de lo que tiene que llegar. Es una situación impresentable porque el que sufre es el usuario. Es exactamente, el que sufre es el usuario, pero también hay que tener en cuenta que a nivel mundial los modelos de transportes también están transmitiéndose a lo que son tranvías, que son eléctricos. Y aquí ni siquiera se ha contemplado esa opción. ¿Dónde están los buses eléctricos? Es la gran pregunta que nos preguntamos. Y también, ¿dónde está la investigación aquí en Colombia para eso? Porque es que los buses eléctricos que trajeron en Bogotá los traen desde países como Brasil, por ejemplo. ¿Y por qué Colombia no los produce? Si aquí tenemos ya cómo hacer esa tecnología, desarrollarlos y fabricarlos aquí mismo. Pero entonces aquí nos quejamos de que no hay trabajo, de que no hay empleo, pero es que los gobiernos tampoco invierten en estos desarrollos y tampoco se fomentan a las empresas tecnológicas, que cada vez se les da más duro y se les quita más recursos. Esto debería ser más que un problema, debería ser una oportunidad para Colombia, estar produciendo los buses eléctricos, estar produciendo los tranvías en estos momentos y estarlos exportando incluso para el resto de Latinoamérica. Pero no se está haciendo justamente por negligencia, y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a mirarnos y a pensarnos esto a muy largo plazo y a entender el papel importantísimo que juega la tecnología y la ciencia en todos los procesos de desarrollo y de generación económica, y dejar de ver a la minería como la principal causa de desarrollo económico, que es lo que viene haciendo Colombia desde Es lo que muchos estamos años. viviendo con un dólar a 4.000. 4.000, justamente por eso, que fue lo que vivió Venezuela y que ahorita lo vivimos en Colombia, y decimos, es que Venezuela, no, aquí estamos igual. Eso nos pasa por colgar la economía de los commodities. Claro que obviamente si dejan de comprar petróleo en China, pues quien vive eso es un país que vive de su PIB del petróleo a $67 el barril. Es insostenible que nuestro presupuesto nacional va a estar desfinanciado porque hoy el barril está a $37, casi la mitad de lo que creímos que iba a estar. Y eso pues pasa en un país que depende de los commodities y que no es capaz de tener una economía que, por ejemplo, un caso que analizamos en el Consejo, proteja la manufactura local. En Bucaramanga hay muchísimos manufactureros. Duque les dijo que iba a poner el 40% de arancel para que no entrara la economía china Y que como hace siempre, Duque no y cumplió. acabara. Y pues sorpresa, Duque no cumple ni años. Entonces, él obviamente les demandó en el plan de desarrollo y hoy tienen el arancel del 17%. Y no cumple años y le toca pintarle canas. El pico y placa ambiental está planteado para hacer por 3 semanas, según pues la administración municipal.
sea, estarían para finales de marzo terminando el tema del pico y placa, pues con todo lo que está pasando en la ciudad. Pero también recordemos que así dijeron cuando la primera vez que apareció un pico y placa en Bucaramanga, que era temporal. Así dijeron cuando salió el 4 O sea, por mil, que es era claro temporal. que hay que tomar medidas para reducir el uso del carro, eso es verdad. Pero estas medidas deberían convocar a todos los actores, o sea, no puede ser que un día nos levantamos con un pico y placa que restringe la mitad de parque automotor, pero todo el parque automotor público no tiene restricciones, no hay medidas para mejorar en Metrolínea y pasar a Metrolínea eléctrico, no hay medidas de las fuentes contaminantes fijas, todos toman, todos ponen. Sí, o sea, esto es un compromiso de todos, o sea, a nosotros también desde el hogar, desde nuestra casa, o sea, ¿en qué nos movilizamos? O sea, el tema de las ciclorrutas en la ciudad, necesarias. Y hay que terminarlas, El tema- hay que mirar qué pasó con eso, porque muchas quedaron inconclusas y no sabemos si hay o no hay. El tema de medios de transportes alternativos, hay que hacerlo, o sea, ya no le cabe un carro más a Bucaramanga, en serio, las vías están colapsadas, necesitamos uso de la bicicleta, necesitamos uso de medios de transporte alternativos, monopatín eléctrico, como yo me transporto, o sea, nuevas formas, y además que eso, que el parque automotor público tenga o se convierta en transporte realmente sostenible y amigable con el planeta. Los buses eléctricos o los buses híbridos son necesarios. También necesitamos, por ejemplo, que Metrolínea, el cual en estos momentos vemos que es un sistema con un servicio de una calidad muy baja, donde la gente se queja a diario, donde los buses se queman. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Y ahora llegó la crisis del coronavirus, entonces quedamos bonitos y hechos, como dicen popularmente. Bueno, y también tenemos problemas en las vías del departamento, que nos preguntaban justamente por acá. Tenemos vías en muy mal estado en todo el departamento y eso es justamente producto de la negligencia de los gobernantes. Hay vías que es inaudito, aparecen pavimentadas 3 veces, pero usted va y son muchas. Entonces uno pregunta, ¿qué ha pasado con esa La vía plata? Zapatoca, los 10 primeros kilómetros es una... Nadie sabe qué ha pasado con esa plata, no hay vía ni plata. Y entonces uno dice, ¿pero dónde está? No hay información. Bueno, en fin. Entonces son casos y casos que ocurren en todo el departamento donde al final los políticos lo único que saben es lavarse las manos y por eso es que a ellos no les va el coronavirus, porque cada ratico se las están lavando, las tienen bien limpias, todo ocurre a sus espaldas y por eso es que tenemos graves problemáticas. Tenemos problemas en la vía justamente a Bogotá, tenemos problemas en la vía a Málaga, tenemos problemas en la vía a norte de Santander, también tenemos problemas, la vía Barranca cada rato se está dañando. Entonces uno pregunta dónde está la plata, dónde están los estudios y nos damos cuenta que aquí la única prioridad de los gobernantes es contrate a dedo al amigo, no importa que la obra quede mala, pero lo que importa es el CBY. ¿Y qué piensa usted de los parques de Aguilar? Que se gaste todo ese mundo de plata en parques, 13 parques. Terrible, es una desconexión completa de lo que es la realidad del turismo mundial. El turismo mundial hoy en día está migrando hacia el turismo ambiental, hacia el senderismo, hacia conocer los atractivos naturales que tienen cada una de las poblaciones, y aquí en Santander sí que tenemos bastantes. Laguna de Ortices en San Andrés, una hermosura, la única laguna en toda Latinoamérica de clima cálido. Es la única, hermosísima, pero la gente no va porque la vía es terrible. En San Vicente tenemos la Cueva de los Aviones, una cosa hermosísima, agua bajo la piedra, bajo la montaña, una cosa hermosa, pero la gente no va porque la vía terrible. Tenemos en Zapatoca la Cueva de Nitro, creo que se llama, o el Indio, Cueva del Nitro. Una cosa hermosísima, pero la gente no va porque las vías son un desastre. Y así. En la Belleza Santander, en La Paz, el otro día me mandaban una foto de lo que se llama el nido de los pájaros, una cosa hermosísima, pero el problema, las gachas justamente en Guadalupe, y cuando miramos todo el departamento de Santander uno dice, aquí tenemos atractivos turísticos hermosísimos, y si en vez, en Sotonorte también justamente el páramo de Santurbán hay un hotel, el Hotel Piedra Parada, justamente, que ya está explotando este tema del turismo y la hermosura que hay allá, pero los gobernantes lamentablemente no ven eso, porque lo que quieren no es turismo, lo que quieren no es apoyar el turismo, sino que lo que quieren es llenar y apoyar sus bolsillos y tener parques privados, privatizar el turismo y tener ahí a su gente, contratar muchas personas, que es lo que se termina convirtiendo en burocracia y que son los que después terminan buscándole votos para que sigan eligiendo al hijo, al nieto y al perro de la familia Aguilar, que básicamente es lo que estamos viendo. ¿Quién es el perro de la familia Aguilar? Bueno, pero miren,
Bueno, y nos repite la historia de Panachi, Santísimo, Quebrado, Claro. Quebrado. El Acuaparque, que también El está Acuaparque, quebrado y que les, quebrado. y que les significa al departamento aproximadamente 15.000 millones de pesos anuales de presupuesto que tienen que sacar para cubrir eso. Quebrado. Entonces, se supone que deben ser autosostenibles, se supone que si hacen parques es para que ellos produzcan utilidades para el departamento y resulta que toca estarlo alimentando y se terminan en sumidero. Y mientras tanto, nuestro hospital universitario cada vez más hundido, más malo, más quebrado, sin apoyo, por todo ese dinero que se ha invertido en esos cementos, mientras el hospital sigue en una crisis tremenda, o sea, y el único hospital público que tenemos, o sea, es el único, y sigue así de mal, o sea, y más aún para enfrentar tipos de crisis de salud como la que hoy se nos vino encima. No tenemos un sistema de salud sólido en el país, o sea, de verdad que estamos muy preocupados con todo lo que sucede pues en este... Y menos en Santander, y chistosísimo, este tema del PAMUCA, el Parque Mundial del Cacao, lo quieren hacer en San Vicente, y vaya sorpresa, Parque Mundial del Cacao lo quieren hacer en San Vicente, y justamente en la vía San Vicente, una mina a cielo abierto de carbón, un cerrejón ahí. Entonces uno dice, ¿qué atractivo turístico tiene eso si en pleno camino vamos a tener una mina a cielo abierto de carbón? Y otra vez nos echan el mismo cuento que le echaron a La Guajira, que es que la minería es desarrollo, que es que la minería es progreso, que es que el carbón es lo máximo, y vayan y miren el desarrollo, el progreso y la prosperidad que tiene el pueblo de La Guajira. El tema de la salud, gravísimo, y es en Santander. El sistema de salud de Santander es de lo peor que hay. Y es muy curioso porque cuando uno va a Barbosa, estamos hablando de que se invirtieron aproximadamente 5.000, 7.000 millones creo que son, y allá ni siquiera pueden hacer niños porque la plata no se sabe qué se hizo, se desapareció. Y la gente de Barbosa cuando se enferma se tiene que ir hasta Boyacá, un municipio que queda 10 minutos, Moniquirá. El cambio es completo y absoluto, total. En Moniquirá el alcalde, el gobernador en su momento, que era Juan Carlos Amaya, a todo el departamento de Boyacá le hizo una mejora sustancial. Y básicamente, ¿qué fue? Gobernar para la gente. Y no gobernar para los políticos, no gobernar para los inversionistas de campaña, que es lo que finalmente ocurre y sigue ocurriendo con esas tulas de dinero que se mueven en elecciones y que después cuando llega ese candidato a gobernar, gobierna es para que esas personas que invirtieron la plata se les devuelva con muchas utilidades, y básicamente eso también es lo que está ocurriendo con Duque, que invirtieron miles y millones de pesos y hoy en día se los devuelven. Dice, ¿qué opinión tiene de lo que impuso el alcalde? Ustedes deben hacer control político sobre lo que él está perjudicando a algunos pocos. No hacen mantenimiento a sus vehículos. Sí, pues lo que estábamos hablando hace un minuto es que nosotros creemos que esto es de todos ponen. Es decir, no podemos tener unas latas viejas de buses chimenea que llenan la ciudad de contaminación y hacen que pues entre todos tengamos que pagar los platos rotos de eso. Entonces, lo que hay que hacer es acordar un paquete de medidas. Nosotros tenemos muy malos indicadores de calidad del aire porque solamente tenemos las mediciones del área metropolitana. No tenemos buena información, ni siquiera sabemos cuánto están contaminando las fuentes móviles de transporte público, todos esos buses chimenea que ustedes ven. Pero claro, como los empresarios del transporte tienen su brazo político fuerte y se hacen pues respetar bloqueando la ciudad, entonces yo creo que eso como que pareciera estar influyendo en las decisiones públicas. Entonces hay que hacer algo porque si ellos tienen la capacidad de bloquear la ciudad, pues nosotros somos la ciudadanía también y no podemos dejar que solo esto lo decían los grandes, digamos, dueños de empresas de buses. Todo bien con los transportadores, gente que vive de su trabajo, pero son los dueños de las empresas quienes, como siempre, escudándose en los pequeños transportadores, los sacan de escudo a bloquear la ciudad, pero para defender el interés del dueño de la empresa, no para defender el interés del pequeño transportador. Mire, y algo muy curioso respecto a eso, la última vez, o las últimas veces, porque han sido varias veces, que se ha hecho día sin carro y sin moto en Bucaramanga, y vaya sorpresa, los niveles de contaminación no han bajado. 18% más. Más alto. Exacto. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el transporte público hay que hacerle controles en cuanto a las mediciones y en cuanto a la salida de gases, porque lamentablemente incluso eso se vuelve un negocio. Y a esto es lo que hablamos, el tema de migrar al transporte híbrido, a buses eléctricos y también pues con gasolina, o sea, tenemos que migrar a ese sistema y también hacemos pues recomendaciones. Si usted tiene un carro a gasolina, pues vaya ya pensando la forma de o vender ese carro y comprarse un carro eléctrico, una patineta, comprarse un otro medio, vayan pensando en serio, o sea, es real, vayan mirando nuevas formas de transporte. Recomienda la patineta, ¿no? Recomiendo la patineta eléctrica, sencilla, rápida, la carga dura 4 horas, puedo recorrer la ciudad,
no contamino, o sea, son nuevas formas que tenemos que empezar a pensarnos. Lo que sí les recomiendo es que si compran una patineta eléctrica, no se la presten a Novis porque me dañó la mía. Entonces, esa es otra cosa. Y también la mía, ¿no? Ahora sí. Yo no la dañé. Pero en serio, miremos esta forma de migrar a nuevas formas de transporte alternativo, de verdad. O sea, el planeta no nos va a aguantar tanto con tantos autos que vemos a diario y más con gasolina. Entonces, miremos carros eléctricos, miremos, porque el pico y placa ambiental, tal vez también quiere decir, no va para los carros eléctricos o carros híbridos. Eso es algo que ustedes pues no tenían en cuenta. Las personas que hayan comprado, tenido la fortuna de tener un carro eléctrico, un carro híbrido, pueden transitar tranquilamente Las dos por la personas ciudad. en Bucaramanga. O sea, y yo he visto en Bucaramanga como 4 carros eléctricos apenas. Entonces, ese es el reto. Vender los carros de gasolina, o sea, es un proceso. Son costosos, sí, en estos momentos muchos carros eléctricos son costosos, pero vamos a tener que migrar hacia allá. César Arias, eso es correcto, son costosos, pero también es costoso debido a que aquí no los estamos produciendo y aquí los deberíamos estar produciendo. Es que es inaudito que aquí en Colombia tengamos incluso minas de coltán, que tengamos todo la materia prima que se necesita para fabricar, y aquí no estamos fabricando ni siquiera baterías, ni el litio, ni el litio polímero, de ningún tipo. Ni siquiera estamos fabricando los motores cuando aquí deberíamos estar fabricando incluso los motores eléctricos. Y eso es porque aquí en Colombia, lamentablemente, el tema de la innovación de la ciencia y la tecnología se ha dejado muy relegado. Cuando uno mira el presupuesto nacional en ciencia y tecnología, aquí en Colombia estamos hablando de porcentajes que ni siquiera llegan al 0,3% aproximadamente, estamos hablando de eso. Que era la causa estudiantil, ¿no? Que a Conciencia se le destinara un presupuesto mayor y pues Duque no cumplió. Como siempre. Pero sí le asignó a armamento y defensa. Eso sí está Bala claro. para todo el mundo es lo que hay en este país. Pues bueno, ¿qué? Unas preguntas así rápidas como de qué es lo que más le ha gustado este mes, estos 2 meses de Anois. Bueno, ¿qué es lo que más me ha gustado estos 2 meses? Yo creo que estar como muy conectados con las personas y con la gente. Yo creo que en estos 2 meses hemos recorrido la ciudad, pues nos han encontrado, yo estoy seguro que ustedes han visto y han sido testigos del trabajo que hemos hecho. 2 meses apenas, llevamos 2 meses de campaña no, todavía estoy pensando. 2 meses de trabajo y de verdad que ha sido gratificante ver que podemos hacer las cosas bien, sin grandes, digamos, alardear, sino simplemente cumpliéndole a la gente, escuchándolo y defendiendo como el interés público en primera medida. Digamos que desde el consejo no es un alcalde, el concejal no tiene poderes o facultades extraordinarias porque a veces se nos salen de las manos. Muchas veces, concejal, ayúdame que se me cayó el puente, construyamelo. Y uno como volverle a enseñar a la gente, un concejal no construye puentes, un concejal no le hace vías, un concejal no hace eso, no son nuestras funciones ejecutivas. Digamos, no buscamos trabajo también, pues, ay, concejal, un trabajo. Yo no doy trabajo, no tengo trabajo, ojalá pudiera darle el trabajo a todo el mundo. Pero de verdad que lo bonito es este trabajo pues de mayor servicio, somos servidores públicos. Y desde mi profesión como trabajador social, pues digamos, estoy como pez en el agua en esto del servicio público que hoy iniciamos en estos 2 meses. Bueno, yo me confieso que también, digamos, hay que contar la parte mala. Yo sabía que me iba a enfrentar con eso, pero pues es parte del asunto. Yo me he sentido impotente. Muchas veces uno quisiera, lograr mover todos los poderes a la opinión más que uno cree más conveniente, pero es paso a paso y muy poquito a poco, y es, digamos, que todo se demora y yo quisiera que las vainas pasaran ya y que la gente, y pues es paso a paso. Yo siento que las cosas están cambiando, pero que están cambiando lentamente, y esa paciencia pues cuesta tenerla. Bueno, importantísimo para eso que comenta Carlos. Es frustrante en la asamblea, también la frustración ha sido grande en ese sentido, porque una minoría, y como mirábamos el caso pasado con los proyectos de ordenanza que ni siquiera nos los pusieron en la agenda para debatirlos, porque uno pues es de oposición o cosas por el estilo, pero por eso es importante, y justo con Danovis y Carlos vamos a iniciar un proceso que es una escuela de liderazgo. Y esa escuela de liderazgo lo que busca es forjar, ayudar y contribuir para que cada vez salgan más líderes dispuestos a hacer este tipo de política, que no requiere inversión de grandes capitalistas, de grandes empresas que después lleguen a ver favores, sino que llegamos realmente libres
a trabajar. Entonces, eso ha sido lo malo, pero también lo bueno, que nos abre las puertas para iniciar justamente este proceso de lo que es la escuela de liderazgo, con la que esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. A mí particularmente lo que más me ha gustado de este proceso en la asamblea es que usualmente nos llevamos más de 6 años tratando de ayudar a la gente, metiéndonos en muchas causas sociales, buscando la forma de que si una persona tiene problemas de una u otra índole, tratando de ayudarle. Obviamente pues el tema económico pues se le sale a uno de las manos para cubrir todas las necesidades económicas que tiene el departamento, pero sí por lo menos ayudarles a solucionar los problemas en EPS, como decía Danovis, movilidad, por lo menos ahora con el tema de este pico y placa, que ahora por lo menos a uno se le abren más puertas y a uno le queda más fácil ayudar a la gente. Con este tema del pico y placa ambiental nos queda también la tarea de acercarnos con la alcaldía de Bucaramanga, decir, hombre, ¿qué pasó? Que si se va a hacer por 3 semanas, verifiquemos que efectivamente sea por esas 3 semanas, estar pendiente también de las cifras, de la calidad del aire, cómo bajan y si realmente bajan. Si realmente baja esos niveles de contaminación, que sí estamos tocando niveles bastante altos, pero finalmente es pensar en las personas que más necesitan y que necesitan ese transporte público día a día. Por aquí nos dicen que hay una pregunta importante. Diana Marcela dice, lo bueno de estar ahí es que son piedras en el zapato para muchos politiqueros. Bueno, sí, eso es lo mejor. Todos los días Diana Marcela. Ese es un hobby, podríamos ponerlo en el Todos los días nos sacan una noticia es que no falsa se cuenta nueva. tanto que no se cuenta como trabajo. Inventan algo, esto está. Para los que no escucharon acá, lo que nos decía Diana por aquí en el otro Facebook Live, es que lo mejor de estar en la asamblea o en el consejo es ser piedra en el zapato para los politiqueros tradicionales de toda la vida, que les duele muchísimo que no lo puedan comprar a uno, porque ellos están acostumbrados a decirle, tome diputado tantos puestos por allá para que me trabajen la gobernación, tome concejal tantos puestos para que trabajen la alcaldía, y como nosotros no estamos recibiendo nada de eso, como no nos interesa ningún tipo de dádiva, como no le debemos nadie a nadie, pues podemos llegar a hacer el trabajo libre y podemos hacer el trabajo y darle a quien sea que haga las cosas mal, sin distinción, ya sea un órgano de control, ya sea procuraduría, ya sea personería, ya sea contraloría, ya sea la gobernación, ya sea incluso mismos concejales o diputados. Nosotros estamos con esa libertad de poder hacerlo porque los únicos, absolutamente los únicos que le rendimos cuentas es a ustedes, a la ciudadanía. Exacto. Mientras que uno ve, y uno dentro de la dinámica, uno ve que hay muchos otros concejales y diputados que tienen que llamar al para ver patrón. qué hacen. Sí. Hola patrón, ¿cómo le parece si voto así o así? Exactamente. Y eso es lo que Pasa, eso pasa. mucho. A nosotros, en cambio, llegamos aquí libres y esa es la ventaja de estar aquí sin tener rabo de paja, de poder hablar y decir las cosas de frente, sin miedo, sin tener a alguien ahí, ay no, si hago esto, ¿qué? Nada, nosotros llegamos así libres y vamos a mantenernos libres. Digamos que esa es la principal tarea y reto que tenemos pues como concejales y diputados acá presentes. O sea, llegamos aquí al servicio por ustedes y queremos seguir manteniendo esa confianza, así nos digan lo que nos digan ellos, así nos saquen las Así nos noticias digan falsas. toda y maruja. Vea, vamos a hacer un recuento. Nos han dicho toda y maruja, los 3 chiflados, que compramos activistas, Terroristas, que soy vándalos. dueño de tránsito, Que hacemos las hogadas. Sí, que hacemos azonadas. azonadas. O sea, por ir a defender Están el páramo, desesperados, huepucha. por ir a defender el páramo, que somos azonadores, o sea, que llegamos allá a interrumpir la calma del club. El cartel de los verdes. Pero yo sí estoy indignado con ese cartel porque pusieron que dice que Carlos era el jefe del cartel y no Porque me yo soy parece. el jefe del corazón de todos los opositores que están loquitos por mí. Un saludo especial a Freddy Anaya. Y a Wilson Mora. Bueno, yo creo que nos vamos despidiendo ya. Un abrazo y pues muchas gracias por estar pendientes. Nosotros pues refrendamos nuestro trabajo con ustedes rindiendo cuentas. La democracia no se acabó el día que ustedes votaron. Se tiene que refrendar de manera permanente todas las retroalimentaciones. Ahorita nos vamos a leer todos los comentarios, todos los cambios que ustedes digan. Es bueno coger este rumbo del otro, no tengan pena de escribirlos, que los tenemos en cuenta con paciencia, porque siempre responder cada cosa es todo un asunto, pero pues así pues refrendamos nuestro compromiso y nuestro mandato democrático. Y recuerden, si no votaron por nosotros, también pídanles cuentas a las personas por las que votaron, porque eso se trata. Exíjanles que les digan qué hicieron, pero que ustedes también puedan verificar si efectivamente hicieron eso. Porque es que aquí mucho se habla de que se hace, pero son pocos los que realmente... Y de verdad la gente a veces cree que los únicos concejales o diputados somos nosotros. En serio, todo lo malo que pasa
ustedes. Y yo, pero ¿y el resto? O sea, concejales ganan miles de... ¿Y el resto? ¿Cómo así? O sea, Dijeron que Carlos se ganaba 178 millones al año y le metieron la plata los de problemas somos de los del tres equipo de siempre. trabajo. Y los demás concejales, o sea, quedan 17 concejales más, quedan 15 diputados más. ¿Dónde están? Pero son los politiqueros y es bueno que sigan criticando porque quiere decir que les está oliendo nuestro trabajo. Aquí seguimos firmes. Bueno, Mire, un abrazo. Un fuerte abrazo para todos. el páramo lo defendemos, los vamos a seguir defendiendo.